Buenas tardes, aquí os quiero mostrar una cocina que va a calentar en una furgo campers. Y bueno, la comodidad también de si te quedas sin gas, tener que comprarlo si estás en otro país. Entonces yo he tomado la opción de poner en marcha lo que antiguamente se utilizaba, que eran estas cocinas para calentarse o para cocinar, que era lo que había. Y son muy efectivas. Ahora mismo tiene una resistencia de... Y yo lo que he hecho ha sido comprar una resistencia de... Es comprar un convertidor de 600 vatios y esta cosita va a cocinar y os voy a dar una nueva noticia. Va a servir de calefacción, aunque ya tengo un sistema más económico para calentar la furgo, que os haré otro vídeo, porque bueno, fijaros bien, yo ya estaba haciendo pruebas. Esta es la segunda resistencia que pongo porque me he dado cuenta, bueno, hablando con profesionales, que esta es más incandescente el material de esta resistencia que la que lleva puesta, ¿vale? Entonces, como el objetivo es que se ponga incandescente, porque en sí la resistencia no calienta nada, o sea, calienta, pero realmente lo que nos va a dar la potencia es toda esta cerámica, que es un mazacote, que me parece una joya, esta cocinita, ¿vale? Para poderla llevar en la furgoneta. Entonces nada, os cuento así rápido lo que voy a hacer. Esto es el mecanismo de un chupete, es soltar estas dos conexiones que llevo aquí. Bueno, pues ya he hecho la conexión de un terminal y lo que he hecho ha sido estirar la resistencia . Y lo que voy haciendo es nada, coges aquí pasas el estrecho que lleva la propia cerámica y la vas metiendo. Esto es súper sencillo, cualquiera lo puede hacer. Para abrir un poco más de cablecito, aunque yo creo que no se verá en la cámara, lo que hago es meter una aguja dentro, se deshaga la resistencia, me sirve de guía y que me llegue al terminal. Entonces ahora lo que hago es meterlo por el agujero y, como veis, fijaros bien, al tirar de él la propia resistencia se tensa y ahí queda al otro terminal, ¿vale? Nada, una conexión aquí, la otra aquí. Como aquí no hay tierra, no hay nada, si no se conectan los dos no pasa nada, ¿vale? Y este va para este lado, no daría corriente, ¿vale? Y este se queda ahí. Pero bueno, ya está la resistencia instalada. La voy a probar y ahora la muestro. Ya veis el agua a hervir en la cocinita, es decir, agua calienta. Comentaros que tenemos otra fuente de energía
para poder, los que vivimos en furgonetas cuando viajamos. Yo, por ejemplo, ahora esto me lo llevo a Pirineos, que quiero recorrer el corazón de Pirineos. Salgo esta tarde para allá, por eso lo de la cocinita. Pero fijaros bien lo que voy a medir aquí. Esto mide 14 centímetros. ...14 centímetros por 14 centímetros. Quiere decirse que si yo, por ejemplo, pongo esto aquí, esto ya tiene 18 centímetros. Si vosotros compráis una cocina con más diámetro, ¿vale? Pues no es lo mismo calentar este trocito, claro, 14 centímetros, pero en realidad lo que está calentando solo son, que me quemo, 11 centímetros. 11 centímetros, 11 por 11, ¿vale? Y visto lo visto, me voy a hacer un huevo frito. Esto está en primicia, ¿vale? Un huevito rico con una ensalada para cenar, un poquito de cecina, de jamón y ya tienes la cena hecha. Y no necesitas usar gas si no quieres. Esto yo siempre digo si no quieres. Se escucha ahí cómo está cociendo y fijaros bien la cocinita, ¿vale? Os voy a volver a recordar, son 400 vatios y es lentita pero cocina, para mí me sobra. Si alguien quiere más, que sois muchos de familia, viajáis mucho y demás, pues bueno, pues ir a 800 vatios, ir a 1000, ir a 1200. Yo lo que os digo es el sistema de vitro. Hay una cerámica y la resistencia, esta resistencia es más suave para nuestra batería. Las resistencias rígidas chupan más. Por eso la importancia de esta cocina y no de las otras, ¿vale? Esa es la diferencia. Y un huevito recién hecho con nuestra cocina, que es pequeña. Volvemos a los inventos pequeños para poder tener en una furgoneta quita y pon, quita y pon, quita y pon, y no hay nada instalado. A mí lo de instalar todo no me termina de gustar, ¿vale? Cada uno decide. Deciros también que esto es una calefacción y es una calefacción sana. Adelantaros que tengo un sistema pensado de calefacción, porque aquí estamos hablando de 400 vatios, ¿vale? Si te vas a 1000 vatios, pues se supone que más rápido, y si te vas a 2000, pues a 2000 vatios, pues todavía más, ¿vale? Yo, ya me conocéis que es con lo mínimo, ¿no? ¿Qué es lo mínimo que puedo utilizar y me sirve? ¿Qué es lo mínimo? Lo del tema del calentador del agua, igual, pequeño, efectivo, te calienta agua, lo quitas, lo pones y no lo tienes instalado ahí todo el tiempo que te ocupa un espacio. Entonces, para el tema de calefacción, tengo pensado ya, que se me ha ocurrido, una calefacción de 100 vatios o 150 vatios máximo, ¿vale? Eso
lo tengo en la idea. Ya sabéis que me lo tengo que tener tiempo, porque tampoco tengo tanto tiempo, hacerlo, y una vez que lo tenga os lo mostraré para que cada uno luego haga lo que quiera, ¿vale? Esto es libertad absoluta para vosotros. Si lo queréis utilizar, lo utilizáis. Y nada, deciros que me voy a comer ese huevito frito que me acabo de hacer.